Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este video en el cual explicaré lo que son los procesos termodinámicos. Daremos la definición obviamente de procesos y veremos algunos tipos de procesos que existen dentro de la termodinámica. También además veremos lo que es la diferencial exacta y la diferencial inexacta, también, pues, las diferencias que hay entre estos dos conceptos, ¿no? Y que van a ser muy importantes todos estos conceptos que vemos en este video para temas posteriores como lo son la primera ley y la segunda ley. Entonces, pues sin más que agregar, comenzamos. Y comenzamos definiendo lo que es un proceso. Bueno, un proceso es un cambio de estado de un sistema. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema que sea un vaso de agua. Yo voy a escoger que mi vaso de agua es un sistema y está a una temperatura de 10 grados. Si yo elevo la temperatura de este vaso de agua y llega a 60 grados, en este caso yo ya realicé un proceso. ¿Por qué? Porque si recordamos, un estado es la descripción de un sistema por medio de sus propiedades. Y nosotros al cambiar una propiedad estamos cambiando el estado. O sea, vamos de un estado a otro. Un estado donde tenemos un vaso de agua a 10 grados Celsius y el otro debemos tener un vaso de agua pues a lo mejor a 50 grados Celsius. Van a ser mis dos estados y ese va a ser mi proceso. Pero no solamente tenemos que saber lo que es un proceso, también tenemos que definir lo que es una trayectoria. Este proceso va a seguir una trayectoria, que pues es la serie de estados por las cuales pasa un proceso. O sea, este proceso de aquí que nosotros estamos definiendo que es un cambio de estado, va a tener un camino por el cual se va a ir. Por ejemplo, vamos a verlo con una gráfica para que sea un poquito más sencillo de explicar. Nosotros tenemos una gráfica donde tenemos los ejes X y Y, que pueden ser cualquier propiedad, la que ustedes se imaginen, y tenemos un estado 1 aquí y un estado 2 acá. Pues bueno, este de estado 1 a estado 2, que es de un mismo sistema, pues estamos realizando un proceso, que es un cambio de estado. O sea, yo simplemente estoy pasando de un estado 1 a un estado 2. Ahí está mi proceso. Y la trayectoria es cómo voy a llevar a cabo yo este cambio de estado. Por ejemplo, el primero y más sencillo que podría ser, pues en una línea recta. O sea, yo voy a llevar este punto 1 a este punto 2 en una forma lineal. Pero no solamente puedo yo llevarlo de esta forma, también puedo llevarlo de la siguiente manera, que sería pues a lo mejor en una curva. Esta es otra trayectoria, o sea, es un mismo proceso, pero diferente trayectoria. Y puede ser la que ustedes se imaginen, por ejemplo, esta de aquí, que sería un zigzagueo, ¿no? A lo largo de todo este proceso. Y esto también pues es otra trayectoria. Entonces, un proceso puede tener trayectorias, pues las que nos imaginemos. En este caso aquí tenemos tres trayectorias en un mismo proceso que va de un estado 1 a un estado 2. Bueno, ya que tenemos en cuenta estas definiciones, pues vamos a empezar a definir los diferentes tipos de procesos que tenemos dentro de la termodinámica. Y vamos a empezar con el primordial, con el que más nos interesa de todos, que es un proceso cuasistático. Sin embargo, antes de describir lo que es un proceso cuasistático, nosotros necesitamos conocer lo que es un equilibrio termodinámico. Y un equilibrio termodinámico se define como un sistema que se encuentra en equilibrio térmico, mecánico y químico. Y entonces ustedes me dirán, oye, pero pues entonces, ¿qué es un equilibrio térmico, mecánico y químico? Para yo saber que si está en un equilibrio termodinámico. Y yo les diré, bueno, pues básicamente equilibrio, pues ustedes saben es que no cambia, que no va a cambiar, o sea que se mantiene pues constante, por así decirlo. Y térmico, pues este ya lo vimos, el equilibrio térmico es cuando dos sistemas que están a diferentes temperaturas los juntamos y esta temperatura va a llegar a una temperatura de equilibrio, en la cual ya no se va a mover, o sea, es una temperatura que llega a la que ya no cambia en los dos sistemas, o sea, este es un equilibrio térmico, ya no se va a mover la temperatura. Entonces, tenemos la definición de equilibrio térmico. Cuando tenemos o hablamos de un equilibrio mecánico, pues estamos hablando de que existen diferentes fuerzas que se equilibran para que un cuerpo se mantenga estático. Entonces, cuando tenemos un equilibrio mecánico, pues la sumatoria de fuerzas es igual a cero. Y finalmente, cuando tenemos un equilibrio químico, pues decimos que el sistema no lleva o no tiene alguna reacción química. Por ejemplo, la combustión
En este caso decimos, bueno, sí, mi sistema no tiene ninguna combustión, entonces al no tener ninguna reacción química, pues lo podemos definir como un equilibrio químico. Y una vez que ya sabemos esto, pues decimos, entonces un equilibrio termodinámico es cuando su temperatura no cambia a través del tiempo, cuando la sumatoria de fuerzas es igual a cero y cuando no existe un, que- una reacción química. Esto es un equilibrio termodinámico. ¿Y por qué lo definimos esto? Porque, bueno, a nosotros al definir un proceso cuasistático decimos que se presenta cuando el proceso se desarrolla de tal manera que todo el tiempo el sistema permanece infinitesimalmente cerca de un estado de equilibrio. O sea, que el proceso cuasistático se va a dar cuando por más, bueno, a través del tiempo no va a haber algún cambio en el sistema, un cambio térmico, un cambio mecánico, un cambio químico. ¿Y cómo decimos que es este proceso cuasistático? Pues bueno, generalmente ustedes se lo pueden imaginar como un proceso muy lento. Al nosotros tener un proceso extremadamente lento, tratamos de que siempre se encuentre en equilibrio térmico, mecánico y químico. ¿Por qué? Porque al ser muy lento, pues los cambios son muy despreciables. Entonces, de ahí es cuando nosotros llamamos un proceso cuasi estático. De hecho, hasta el nombre lo dice, cuasi es pues de casi, ya casi llega, y estático pues que casi casi está estático, ¿no? O sea, casi no se mueve. Eso es lo que decimos. Entonces, pues es un proceso muy lento. Este es un proceso cuasi estático y en la termodinámica pues se utiliza mucho, ¿no? Para nosotros hacer algunos procesos que nosotros necesitamos mantener alguna propiedad constante, pues lo hacemos con un proceso cuasi estático. Y bueno, eso nos lleva a entrar a otros procesos que también vamos a ver mucho dentro de la materia de termodinámica, que son los siguientes. Y empezamos con el proceso isotérmico. ¿Qué es un proceso isotérmico? Pues bueno, básicamente es un proceso en el cual la temperatura permanece constante. ¿Y cómo podemos ver esto de una forma gráfica? Pues bueno, si nosotros lo graficamos, por ejemplo, vamos a poner estos ejes que es la temperatura contra el volumen específico. Aquí nos damos cuenta que el volumen específico está aumentando, pero la temperatura que le está pasando se sigue quedando en el mismo punto. Entonces, aquí en este proceso, pues sí, yo voy a tener un cambio de estado porque tengo un cambio de volumen, pero la temperatura se mantuvo constante. Esto es un proceso isotérmico. También pues, lo podemos asociar. Iso significa constante o que no cambia. Y térmico, pues obviamente lo asociamos a la temperatura. Entonces, pues así decimos que un proceso térmico es un proceso a temperatura constante. Luego, seguimos con un proceso isobárico. Y al nosotros haber tenido que isotérmico era temperatura constante, pues nos ponemos a analizar aquí y decimos, isobárico. Iso es constante. Ibárico me suena como a barres, como a bares de presión, como unidad de presión. Y entonces decimos, pues si es isobárico, entonces cuando tenemos un proceso isobárico, se dice que tenemos un proceso a presión constante. O sea, la presión durante este proceso no va a cambiar. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. De una manera gráfica, pues lo podemos ver como el ejemplo anterior, pero en vez de tener temperatura, yo pongo aquí la presión. Y de igual forma vamos a tener un aumento del volumen específico, pero la presión se va a mantener constante, no va a cambiar. ¿Vale? Entonces aquí tenemos un proceso isobárico. Después nos seguimos con un proceso isocórico o isométrico. Puede ser cualquiera de las dos. Y nosotros si nos ponemos a analizar decimos, bueno, vamos con la parte del isométrico porque me suena más. Ya sabemos que iso es constante. Y métrico me suena como a de metros, como de longitud. Entonces podríamos decir, que se mantiene la longitud constante. Pues sí, pero no la longitud solamente, sino la longitud en 3 dimensiones. O sea, el volumen. Cuando hablamos de un proceso isocórico o isométrico, decimos que es un proceso a volumen constante. O sea, el volumen no cambia. Si lo vemos de manera gráfica, lo que veríamos es en una gráfica de temperatura contra volumen específico, es que la temperatura puede aumentar, pero el volumen sigue siendo el mismo. ¿Ok? Bueno, ustedes se preguntarán, ¿y se puede hacer de manera real? Sí, es posible hacerlo de manera real,
Pero eso lo dejaremos para otros videos más adelante, ya que empecemos a ver primera ley. ¿Por qué? Porque ahorita pues sería como meterles mucha información y entonces a mí lo que me preocupa en estos momentos es que ustedes aprendan estos conceptos de proceso isocórico, proceso isotérmico y proceso isobárico. ¿Por qué? Porque nosotros cuando estamos dentro de la materia de la termodinámica, estos conceptos deben de ustedes sabérselos como una canción que les guste mucho. Supongamos que una canción, digamos, de Bad Bunny o cosas así que a ustedes les gustan ahorita en estos momentos, ¿no? Que están en su mero apogeo. Entonces, cuando ustedes vean en un enunciado se tiene un proceso isotérmico, automáticamente ustedes deben de saber que la temperatura permanece constante en ese cambio de estado. Es súper importantísimo que tengan al 100% de estos conceptos. Por eso no me meto en los procesos reales aún, porque todavía son conceptos. Más adelante ya veremos los procesos reales. Bueno, finalmente vamos a pasar con un proceso que aún todavía no podríamos como entenderlo mucho, pero es importante que lo veamos de una vez ya que estamos viendo todos los procesos, y es el proceso adiabático. Bueno, generalmente cuando ustedes escuchan algo que es adiabático, lo que se imaginan y que se les viene luego a la mente es como, el calor. Entonces, si estamos hablando de que son, la temperatura no cambia, que la presión no cambia, que el volumen no cambia, pues en este caso también, ¿no? El calor no cambia, el calor es constante. Y aquí yo les diré, espera, no. Aquí el calor no es que no cambie, simplemente no existe transferencia de calor. Si nosotros le pusiéramos calor constante, ya no sería diabático, ¿vale? Ya no sería diabático. Entonces, cuando hablamos de un proceso diabático, decimos que es un proceso que no tiene transferencia de calor, que el calor es igual a cero. Bueno, espero que haya quedado claro este concepto. Más adelante lo veremos pues todavía más. Pero, pues a lo mejor ahorita ustedes dicen, pues ni siquiera hemos visto qué es calor, ¿no? Pero bueno, más adelante les subiré unos videos. Espero yo en los dos videos les suba lo que es calor y todos sus derivados. ¿Va? Seguimos. Por último, continuamos con lo que es el proceso cíclico. Este también es súper importante, más cuando veamos la segunda ley. El proceso cíclico se define como un proceso en el cual los estados extremos, o sea, el primero y el último, son idénticos, por lo cual el cambio de valor de alguna propiedad en un proceso cíclico es cero. ¿Cómo vemos esto? Pues de igual forma como lo vimos con los anteriores procesos, vamos a graficarlo. Y nosotros vamos a tener diferentes estados, diferentes procesos. Por ejemplo, aquí vamos a tener un proceso isobárico porque la presión no cambia. Aquí vamos a tener un proceso isocórico porque el volumen no cambia. Nuevamente vamos a tener un proceso isobárico. Y por último, otro proceso isocórico. De tal forma que el primer estado, que es el 1, va a regresar a su estado original. Que en este caso, digamos, si es el último sería el 5. Pero vuelve a ser el estado 1. Por eso se dice que el primero y el último, o sea, el 1 y en este caso el 5, porque lo vamos a regresar. Son idénticos, o sea, las propiedades van a regresar a su mismo valor en el primero y en el último. ¿Y qué trata de decirnos el enunciado cuando el cambio de valor de alguna propiedad de un proceso cíclico es cero? Pues bueno, que si nosotros analizáramos la propiedad, pues estas obviamente sí van a cambiar con el cambio de estado, pero al final va a regresar a su valor original. Entonces, si nosotros sacáramos la integral cíclica de este proceso, o sea, de la diferencial de alguna propiedad cualquiera, por ejemplo, en este caso presión, este cambio sería cero. ¿Por qué? Porque la presión va a cambiar, pero va a regresar al mismo punto. Entonces, al decir que la presión 2 menos la presión 5 menos la presión 1 es igual a cero, porque son el mismo valor. Esto es un proceso cíclico. Como les menciono, es importante tenerlos ya presentes, pero lo vamos a ver hasta que nosotros veamos lo que es la segunda ley de la termodinámica. Bueno, ya que acabamos con esto de los procesos cíclicos, vamos a definir lo que es la diferencial exacta y la diferencial inexacta, que lo vamos a utilizar mucho dentro del desarrollo de la primera ley de la termodinámica, que ya huele, ya se acerca, ya estamos a nada de empezar la primera ley. Y bueno, para empezar, pues vamos a definir qué es la diferencial exacta. Y esta se define como, bueno, esta se utiliza para magnitudes termodinámicas que solo dependen del estado final e inicial
y no de la trayectoria. Por ejemplo, esto siempre lo mencionamos las diferenciales exactas como las propiedades termodinámicas. Presión, temperatura, volumen específico, densidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos la integral de esta diferencial exacta, pues lo que me va a quedar es que, pues como una diferencial normal, como la que ustedes ven en cálculo integral o por ese estilo, ¿no? Si nosotros le integramos, lo que me va a quedar es solamente el valor de la propiedad en el estado 2 menos el valor de la propiedad en el estado uno, que al final pues lo podemos decir como, pues es la diferencia de phi del estado 2 menos el estado uno. Ok, esto es una diferencial exacta como ustedes la conocen, pero en la termodinámica utilizamos otra cosa que se llama diferencial inexacta, que pues bueno, dice que se utiliza para magnitudes termodinámicas que dependen de la trayectoria. ¿Cómo es esto? Recuerden, pues hace unos pocos minutos mencionamos que tenemos procesos y trayectorias. En este caso, pues aquí, pues no me importa la trayectoria que yo vaya a tomar, pero acá en la diferencial inexacta sí me importa la trayectoria. O sea, no es como que, sí quiero llegar al primero y estado, no me importa cómo llegues. No, aquí sí me va a importar cómo llegues porque me va a afectar en mi resultado. ¿Y esto cómo lo vamos a denotar matemáticamente? Pues lo que yo pongo es una diferencial así como curviadita, y esto pues obviamente es cualquier magnitud termodinámica, que en este caso, cuando son diferenciales inexactas, solamente hablamos de dos magnitudes, el calor y el trabajo, que son magnitudes que vamos a utilizar mucho dentro de la primera ley. Entonces, estas dos magnitudes, calor y trabajo, sí van a depender de la trayectoria que yo esté tomando en este proceso. Si se dan cuenta, aquí yo no pongo la diferencia, aquí solamente pongo, pues sí, esta magnitud es la magnitud que se está llevando a cabo del estado uno al estado 2. Para que esto quede un poquito más claro, otra vez vamos a verlo de manera gráfica. De manera gráfica todo se ve mejor. Y entonces empezamos con graficando la temperatura y el tiempo en segundos, ¿no? Por así decir, otra propiedad cualquiera. Entonces, yo lo que hago es, bueno, vamos a poner un ejemplo. Yo tengo agua a temperatura ambiente. ¿Qué les gusta? ¿No? Un clima fresquecito. 15 grados Celsius. Tengo agua a 15 grados Celsius. Y en ese momento se me antoja tomarme un cafecito. Entonces yo lo que digo, bueno, ¿yo qué necesito? Porque no me gusta el café frío. ¿Qué necesito hacer? Pues calentarlo. Cuando yo lo caliento, pues lo que estoy haciendo es suministrar calor para elevar su temperatura. Entonces, lo ideal sería es que pues nosotros vayamos de aquí a acá, aumente la temperatura y lleguemos a una temperatura que yo quiero, que en este caso, como a mí no me gustan las cosas extremadamente calientes, pues yo nada más la quiero como a 60 grados Celsius. No quiero más porque luego ni me lo puedo tomar. Entonces, lo lógico sería que nosotros tomemos un camino así, ¿no? Es como de, bueno, pues yo nada más lo caliento y ya cuando veo que ya es caliente, no tan caliente como lleguemos a hervirla, pues ya la apago y ya tengo mi agua caliente para hacerme mi café. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, ustedes están en el estado uno con su agua a 15 grados Celsius y me dicen, bueno, voy a poner a hacer mi cafecito, pero es que estoy jugando. Estoy jugando estos videojuegos de moda como el Fortnite, como el Among Us, como el Fall Guys, todo ese tipo de cosas. Y dices, no, es que está bien bueno mi juego. Pues nada más voy a ponerla a calentar y ahorita regreso por él. Y entonces ustedes ponen su agua a calentar en la estufa. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se van a jugar, regresan y cuando ven, su agua ya está hirviendo. Y dices, no, ¿por qué me pasó esto? Yo no puedo hacer esto. No, es como de no me conviene. ¿Por qué? Porque ya está muy caliente y yo no lo quiero así. Entonces lo ideal sería que ustedes le pongan agua fría y ya pues con equilibrio térmico llegar a una temperatura pues hay más o menos de 60 grados Celsius. Pero ¿qué creen? Ustedes van al garrafón y ya no tienen agua, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Pues bueno, lo dejan ahí en algún lugar para que con la temperatura ambiente pues empiece a aclimatar y ya se enfría un poquito. Entonces dices, bueno, en lo que se enfría me voy a poner a jugar otra vez. Y ustedes se van a jugar. ¿Y qué pasa? Cuando regresan ya está a temperatura ambiente de nuevo. Y dices, sí, ya se me pasó otra vez, ya está otra vez a temperatura ambiente.
Yo así no la quiero. Están como la canción de Cricri, que se lleven la leche porque está muy fría y que se lleven la leche porque está muy caliente y así no me la quiero tomar. Entonces dicen, no, ya otra vez la regué. Y ya por último se desesperan, dices, ya quiero mi café, que se aguante mi juego. Y ponen a hervir bueno, ponen a calentar su agua. Y lo que hacen es meterle un termómetro para ustedes saber que ya realmente llega a 60 grados Celsius. Y obtienen ya por último este de aquí, que es los 60 grados Celsius que yo quería para tomarme mi café. Y si se dan cuenta, pues bueno, esta trayectoria es muy diferente a esta. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál sería aquí la diferencial exacta? Pues solamente la temperatura. No me importa qué camino haya tomado, yo quiero mi temperatura de 15 grados Celsius a 60 grados Celsius. Es lo único que me importa, no me importa cómo llegues. Tú dame esa diferencia. Y entonces decimos que la diferencial exacta, pues sí, es cualquier propiedad, en este caso la temperatura. Pero ¿qué pasó del cómo llegué a esta temperatura? Aquí, ¿qué es lo que yo, pues me ahorré? A lo mejor tiempo. En este caso, pues le estoy poniendo tiempo porque es pues, muy X, ¿no? Pero si ustedes se ponen a pensar y dices, bueno, me ahorré tiempo porque llegué más rápido, ¿no? Otra, ¿qué se están ahorrando aquí? A ustedes calentar, dejar enfriar y volver a calentar, ¿qué están haciendo? Están transfiriendo calor, cosa que aquí fue muy rápido. ¿Sí me explico? Y dicen, chale, sí es cierto. Aquí fue muy rápido, con lo cual yo no transferí tanto calor. Y aquí tuve que transferir, dejar enfriar y volver a transferir calor. Entonces, estoy efectuando más calor de lo que debía. Y es por eso que decimos, pues sí, una diferencial inexacta es el calor. Porque aquí sí me importa la trayectoria. Si no lo visualizan como calor, porque a lo mejor aún no hemos hablado de calor, imagínenselo como el gas que se gastaron. Aquí ustedes hubieran gastado mucho menos gas porque fue directo, o sea, no tuvieron que prenderle, después dejaron enfriar y volvieron a prender, o sea, ya se gastaron mucho gas que aquí. Aquí fue muy poquito gas lo que se gastaron. ¿Vale? Entonces aquí que quede, bueno, espero que ya haya quedado bien claro, pues la diferencia entre diferencial exacta y diferencial inexacta, que aquí en esta parte de calor y trabajo nos va a importar mucho la trayectoria que se tome para hacer nuestro proceso. Y bueno, pues creo que dejamos aquí este video. Es un poquito confuso todos estos términos, todos estos conceptos, pero más adelante cuando ya empezamos a verlos dentro de el análisis de la primera ley y la segunda ley, pues esto se va a hacer un poquito más sencillo. De antemano espero que lo tengan muy presente para cuando ustedes vean los videos de primera ley y segunda ley, pues lo tengan pues ya trabajado, o sea, ya no les caiga de sopetón el concepto o los conceptos que hemos visto aquí. Y pues bueno, yo les agradezco mucho que me hayan puesto atención. Como siempre les digo, compártanlo, denle like, suscríbanse al canal, píquenle a la campanita para que les estén llegando todas las notificaciones de los videos que yo vaya subiendo de esta materia y muchas más que iré subiendo poco a poco, ¿no? Entonces, sin pues, nada más que decirles, nos vemos en el siguiente video. Bye.